Muy buenas tardes a todos. Les damos muchas gracias por venir a esta sesión de Webcast de TechNet para Latinoamérica. Agradezco mucho pues, el apoyo de Andrés Brindao para poder hacer esta sesión y de todo su equipo de Webcast TechNet Latinoamérica. En el día de hoy vamos a hacer una introducción a todo el tema de infraestructura de escritorios virtuales con Windows 8. Más que a eso es como mostrarles de manera práctica un escenario que digamos yo ya he construido para que conozcan con respecto más del tecnismo, pues que toda nuestra información se encuentre en el data center como tal, ¿vale? Entonces, la idea es que digamos BDI es una de las promesas en cuanto a los temas de movilidad, de seguridad, de administración y de muchas otras cosas más. Pero sin embargo, BDI no es para todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo sabemos si BDI es para nosotros o no es para nosotros? Pues realmente eso pues, tendremos que tomar la decisión a la hora de hacer un diseño y una planeación, un levantamiento de información, que pues para eso podríamos saberlo de una manera muy cercana es haciendo las pruebas de concepto. Lo que yo les decía pues al entrar a la charla, que es muy importante realizar las famosas pruebas de concepto. En pocas palabras, BDI, digamos, uno de los requisitos pues, digamos, que hay que tener en cuenta, digamos, es que nosotros tengamos una conexión constante. A tener en cuenta que nuestro escritorio no va a ser tradicional o monolítico, que digamos, por ejemplo, nos sentamos en nuestro PC, vemos nuestro sistema operativo, aplicaciones y datos y todo integrado ahí, ¿cierto? Que en caso que le pase algo a la máquina, pues nosotros estamos en problemas. En cambio, si yo con un escritorio virtual tengo la portabilidad de mi escritorio en caso que le pase al hardware que estoy accediendo, ¿sí? Porque realmente todo el procesamiento se está haciendo desde el lado del data center y no desde el cliente que se está conectando. El procesamiento es muy leve porque pues, es más que todo el tema de entradas y salidas, dispositivos de entradas y salidas, ¿vale? Entonces, más que todo, si yo voy a publicar mis escritorios a Internet de manera segura, sí, que vamos a aprender un poquito de eso, que esta tecnología se llama el Remote Desktop Gateway, ¿sí? Una puerta de enlace de tal manera que yo pueda acceder a mis escritorios virtuales vía SSL o 443 de manera segura y puedo integrarlo con otras tecnologías como NPS, que además pues, es importante pues, para el funcionamiento de la misma, para todo el tema de las políticas de acceso a todos estos recursos. También en cuanto al tema de los requerimientos de experiencia del usuario, es muy importante que el usuario pueda seguir desempeñando lo que él hace actualmente directamente en su máquina de manera igual en el escritorio virtual, ¿correcto? Eh, Realmente eso lo podemos validar con una prueba de concepto. Pero hoy por hoy los avances de BDI han permitido que podamos nosotros virtualizar las cargas de trabajo un mayor porcentaje con éxito, ¿sí? Pero eso siempre y cuando haya un diseño, una planeación y un soporte, ¿sí? Que esté soportado pues el uso. No puedo, digamos, asegurarles o suponerles porque cada empresa es un caso distinto y único. Y bueno, hay que tener en cuenta que, digamos, BDI nos ayuda en muchos ahorros, eh, más que todo, digamos, en cuanto al tema de ahorros de energía, ahorros de costos de soporte, operativos, entre otras. Y estos ahorros se van a ver con el tiempo, pero para ellos nosotros tenemos que hacer una inversión muy grande, tenemos que hacer una inversión en hardware, en software, en data center, en implementación, pues para poder implementar una infraestructura de estas, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener en cuenta esta serie de, de aspectos, ¿vale? ¿Por qué debemos usar BDI? Bien, las razones que podemos utilizar BDI, esta infraestructura de escritorios virtuales, son en cuanto al tema de la seguridad. No es lo mismo que nosotros tengamos, eh, digamos, nuestras herramientas y más que todo la información al alcance, ¿sí? Sabiendo que, digamos, si todo va a estar almacenado en data center, ¿cierto?
pues vamos a tener realmente toda la información en el data center y no vamos a tener ningún problema, siempre y cuando nosotros sigamos las mejores prácticas, ¿correcto? Si nosotros seguimos las mejores prácticas en cuanto a temas de seguridad y administración, no vamos a tener ningún inconveniente. Asimismo, en cuanto al tema de la administración central, no es lo mismo que nosotros administremos un entorno de equipos cliente, ¿sí? En hardware, de tal manera que pues, en cada máquina tiene su propio sistema operativo, aplicaciones e información, a que todo esté, digamos, centralizado en el data center y asimismo que los componentes que yo les comentaba en una infraestructura de BDI, que por ejemplo los sistemas operativos, que, por ejemplo, sistema operativo que da soporte para la ejecución de las aplicaciones, ¿sí? Y todo lo que puedan hacer los usuarios, ¿sí? Entonces, la idea es que, digamos, por ejemplo, los sistemas operativos pueden ser virtualizados a nivel de máquina virtual como tal, o al usuario entregarle una sesión, ¿sí? O lo que llamaban antes, o algunas personas conocerán o recordarán Terminal Services. Hoy por hoy eso es RDS, son servicios de escritorio remoto o Remote Desktop Services. Y en cuanto al otro tema, en cuanto a la consumerización, que realmente hoy por hoy la idea es poder llegar a este punto, ¿sí? Llegar al punto de traiga su propio dispositivo, que desde cualquier lado pueda acceder a su escritorio virtual desde cualquier dispositivo sin ningún inconveniente, pueda trabajar desde la comodidad de su casa o desde su trabajo o desde el cliente, que pueda acceder a un dato de forma inmediata. Eso pues, es una ganancia mayor. Que muchas veces, digamos, por ejemplo, si tenemos una información almacenada en el escritorio, pero no tenemos almacenada una información en nuestro equipo portátil o en nuestros otros dispositivos móviles, pues no vamos a tener centralizado en toda esa información en una sola parte, de tal manera que podamos tener acceso a ella. ¿En qué casos utilizaríamos esto? Podríamos utilizar digamos, por ejemplo, los trabajadores de información, ¿sí? Y también podemos utilizar este tema de BDI para trabajadores de medio tiempo y consultores también en estos casos, de tal manera que se les brinda el servicio de escritorio virtual, ¿sí? Para que tengan acceso y pues nosotros tenemos la decisión de cuándo lo utilizan. En este caso, muchas de las compañías para el tema de BDI, ¿cierto? Ya la han venido utilizando, ¿cierto? Entonces, tenemos lo que es el sector de educación, salud, gobierno, financiero, ¿cierto? Entre otros, ¿cierto? De tal manera que estadísticas a partir del INC, en cuanto al tema de computación virtual cliente o computación a nivel de cliente en la nube y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pues han demostrado que pues BDI ha cogido mucha confianza, ¿sí? De tal manera que pues podemos permitir una alta seguridad, podemos acceder desde cualquier dispositivo, ¿sí? Y realmente pues podemos crear la tendencia de un PC reemplazable, y de tal manera que los trabajadores no están atados a un dispositivo, ¿sí? No están atados a un dispositivo, ¿vale? En ese caso, el porcentaje, ¿cierto? De las compañías que tienen BDI, ¿sí? Realmente pues muchas veces pues vemos las estadísticas y esto va tendiendo a crecer con el tiempo, ¿sí? Porque realmente hay muchas compañías que están acostumbradas a trabajar en el entorno tradicional, ¿sí? Y que digamos, por ahora pues digamos están empezando con el tema de virtualización de servidores, pero no se han preocupado mucho por la virtualización de escritorios. Hay compañías que digamos han logrado con la virtualización de escritorios mejorar mucho su administración y reducir costos a la compañía, ¿sí? Y que realmente pues eso es una ganancia y que puedan tener control de la infraestructura y garantizar una mayor productividad a los usuarios, ¿sí? Es algo que realmente esa curva va a ir mejorando, pero la idea es que nosotros probemos la tecnología y a la vez pues podamos, digamos, consultarle, digamos, a expertos de este tema, ¿sí? Cómo podemos, pues, llevar esto a BDI y, pues, poderlo trabajar en un esquema también con todas las herramientas de Microsoft de virtualización y de nube privada. Bien. Asimismo, en cuanto, digamos, al uso de BDI, ¿sí?
Realmente BDI pues podemos llegarlo nosotros a utilizar en diferentes escenarios, por ejemplo en escenarios de solamente en el tema de IT, pero más allá del departamento de IT lo ideal es empezar a hacer implementaciones a nivel de departamentos o múltiples departamentos o a nivel interdepartamental o interprovincias y en diferentes países, de tal manera que pues, puedan tener acceso a su entorno desde cualquier lugar del mundo. Y esa es la idea que se trata, desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Sí? Así digamos, por ejemplo, un caso real. Tenemos compañías que realmente tienen, digamos, centralizan toda su operación, ¿sí? Y en el caso de, digamos, de las sucursales, acceden a su escritorio virtual, ¿sí? Y pues pueden ver todas sus aplicaciones y realmente en el caso que lleguen a pedir un soporte, pues realmente lo piden al departamento de soporte de la casa matriz y realmente pues eso pues facilita mucho las cosas. Bien. Hay compañías que digamos este tema de BDI no lo adoptan. Muchas veces porque no lo adoptan. Primero, por temas de presupuesto, lo que yo les contaba. Esto es una inversión bastante alta, ¿sí? Y pues tienen que entender que para dar el siguiente paso pues hay que hacer sacrificios, ¿cierto? Lo ideal es que pues podamos hacer comparativas, ¿cierto? Entre pues, la complejidad y el costo. Y se van a dar cuenta que muchas de las cosas pueden mejorarles en su calidad de vida de IT y en la calidad de vida de los usuarios en el ambiente de productivo laboral. Lo ideal es que si se hace todo en forma metódica, se puede llegar a que la experiencia de BDI sea igual a la de un PC, ¿correcto? Entonces lo ideal es que el presupuesto no debería por qué ser un pretexto o que está planeado a futuro, ¿sí? Digamos que por ejemplo, no, pues voy a esperar a que madure, ¿sí? Entre comillas, o que la tecnología ya esté lista y hayan profesionales en el tema, que se vuelva, digamos, ya común. Lo ideal es no esperar llegar a ese momento. Lo ideal es que se empiece a probar la tecnología y se despliegue de manera paulatina. No quiere decir que BDI lo tengan que implementar de una vez ya. No, o sea, BDI ustedes lo pueden implementar con el tiempo y es una curva de aprendizaje que ustedes pueden lograr y pueden lograr implementar en sus empresas y se van a dar cuenta. No hay tiempo disponible. Muchas veces es por el tema que nosotros estamos ocupados en tareas operativas y no en otro tipo de tareas que permitan que nos den más tiempo en lo que deberíamos hacer, ¿sí? Crecer y administrar todo el tema de IT en nuestra compañía, ¿sí? Y pues otras razones, por ejemplo, pues costos o la madurez de esta tecnología. Entonces, realmente pues los invito yo a que pues dejemos como un poquito a un lado estos pretextos y empecemos a probar esta tecnología y ahí las respectivas herramientas. ¿Correcto? Realmente, BDI, que es lo que digamos nos vamos a enfocar en el tema de hoy, ¿cierto? Para ello yo les hablaba que requerimos una capa de sistema operacional, una capa de aplicaciones y una capa de virtualización de usuarios. De tal manera que en estos casos la idea es que podamos llegar a poder elegir a BDI como una alternativa importante para poderles brindar a los usuarios pues la IT como un servicio. Entonces, en resumen, tenemos en cuenta que BDI no es para todo, no es para todo el mundo. Lo ideal es para poder empezar a hacer el tema de BDI, tenemos que tener en claro que es el tema de los perfiles de usuario. No me refiero a perfiles de usuario de Windows, sino los perfiles de cada usuario, ¿sí? Perfil operativo, perfil administrativo, perfil de gestión. A eso se desglosan departamentos, qué aplicaciones y servicios de IT están involucrados, qué dispositivos requieren, ¿sí? Entonces, es algo mucho más de fondo que requiere una planeación, ¿sí? Y en este caso, eh, realmente digamos que lo importante pues para que la tecnología de BDI pueda funcionar muchas veces no es solamente la tecnología, sino en cómo la sabemos utilizar
y además pues estar preparados en ellas. Ok, entonces la idea es que podamos nosotros mostrarles realmente BDI que nos ofrece, digamos, una infraestructura central, ¿cierto? Em, una seguridad para nuestros datos, que a la vez nosotros podamos traer nuestros propios dispositivos, de tal manera que podamos utilizar este servicio en cualquier lugar, en cualquier dispositivo y en cualquier momento, ¿cierto? De tal manera que eh, podamos prometerle al usuario que pueda mantener su experiencia de usuario y que pues esto pues sea en beneficio al tema de los costos de la compañía, ¿correcto? Que son uno de los desafíos que nosotros tenemos pues para poder lograrlo. Ya digamos con la oferta de, de valor de BDI de Microsoft podemos hacer lo siguiente, que realmente sin importar dónde se encuentre el usuario, ya sea en una oficina corporativa, en una sucursal, en su casa, o en un café o en una librería, ¿sí? Pueda tener acceso de tal manera a una plataforma, a una experiencia, de tal manera que hayan tres métodos de implementación. Hay tres métodos de implementación de los cuales, lo que yo les decía, muchas personas piensan que BDI significa máquinas virtuales y no necesariamente son máquinas virtuales. Empezando por las sesiones de escritorio o lo que llamaban las sesiones de terminal, de tal manera que cada usuario tiene su propia sesión y esas sesiones son compartidas en uno o en varios servidores de RDS o lo que llamaban antes de terminal o lo que llaman las granjas de terminal services, ¿sí? De tal manera que están instaladas una serie de aplicaciones que ellos requieren, ¿sí? Normalmente son las aplicaciones de línea de negocio, por ejemplo, un CRM, una aplicación de call center o una aplicación contable, digamos, por ejemplo, algunos usuarios que registran transacciones contables y solamente necesitan acceder a ese software desde cualquier parte, ¿sí? Tener ese entorno para acceder a esas aplicaciones que ellos necesitan. Tenemos el otro modelo que son los pools, ¿sí? Los pools de escritorios virtuales, que ya en este caso el usuario ya no se le está entregando una sesión, sino se le está entregando una máquina virtual. De tal manera que él puede tener un entorno completo de escritorio, aplicaciones e información, ¿correcto? De tal manera que pues, puede utilizar estos escritorios y cuando cierre el escritorio o no lo utilice, este escritorio pues sea descartado y sea generado nuevamente a un punto original en el cual se implementó. Que esto pues normalmente se utiliza a través de unas plantillas, ¿correcto? De unas plantillas de las cuales creamos un escritorio virtual semilla, que pues, también lo conocerán algunos, en el cual pues se hace un proceso igual a la implementación de imágenes, que se implementa un sistema operativo, unas aplicaciones con una debida planeación y se hacen los procesos de generalizar la imagen, o lo que algunos conocen como el tema de SysPrep, ¿correcto? Entonces se prepara, se deja la plantilla lista y yo decido, por ejemplo, en estos casos, cuántos escritorios virtuales quiero crear a partir de esta plantilla, ¿sí? Y para qué usuarios van a tener acceso a esos escritorios virtuales, ¿correcto? Entonces uno puede colocar restricciones de quiénes solamente pueden acceder a esta parte de conjuntos de escritorios virtuales, ¿vale? O facilitarle a una persona su propio escritorio virtual, como si fuese un propio PC, solamente que digamos tiene la ventaja que el usuario que se le brinde acceso a este PC virtual, a esta máquina virtual que diga, ¿sí? Que ese es el término correcto, que pues tenga la posibilidad de que si la política lo permite y es prudente, puede ser administrador local del equipo como tal, administrador de la máquina virtual, ¿vale? Si es pertinente o prudente, ¿correcto? Pero pues realmente si se le da a un usuario una máquina virtual, ¿sí? Personalizada, propia para él, con los privilegios mínimos, pues no habría ningún inconveniente. Solamente si en el caso necesitan los privilegios administrativos locales sobre la máquina virtual, no habría ningún problema. Pero solamente si se requiere.
¿vale? Entonces estos son los tres métodos, son los tres métodos de implementación. De manera que, bueno, la idea es ofrecer una eficiencia de administración, un mejor valor de BDI y una experiencia rica en cualquier lugar, ¿sí? La idea con esto, el modelo de implementación, digamos, de BDI de Microsoft, que esto pues lo trae en conjunto Windows 8 y Windows Server 2012 y que con el tiempo ha venido evolucionando de las versiones Windows 7 y 2008 R2, tenemos nosotros la posibilidad de utilizar dos modalidades, ¿sí? De las cuales hay una modalidad estándar o hay una modalidad Quick Start, ¿sí? Que todo realmente lo podemos a través de hacer de wizards, ¿sí? Y para poder realizar la instalación y la implementación y también pues nosotros pues poder también hacer dicho control de esta plataforma a través no solamente de entorno gráfico, sino también podemos hacerlo a través de PowerShell. De manera que, digamos, el usuario decide los dos modos de implementación, el modo estándar o el modo Quick Start. Normalmente el modo Quick Start, perdón, se utiliza en escenarios muy sencillos o en escenarios en donde yo requiero iniciar una prueba de concepto, ¿correcto? Entonces sería ideal utilizar, digamos, un escenario Quick Start para poder arrancar, ¿sí? O pues para hacer nuestras pruebas de concepto, ¿sí? También podemos automatizar todo el tema de la creación de las máquinas virtuales a partir de una plantilla. En el caso, digamos, de BDI de Windows Server 2008 R2, pues contábamos con eso, pero tocaba utilizar unos scripts que pues estaban publicados en la galería de scripts de Microsoft, la galería TechNet, de tal manera que pues teníamos que implementarlos y estos scripts pues, empezaron a ser funcionales desde la versión Service Pack 1 como tal, ¿sí? Entonces pues realmente era algo un poco como tedioso el tema para algunos administradores en cuanto al tema de automatizar los pools de máquinas virtuales, qué máquinas se agrupan, para qué usuarios van a acceder y qué características. No, realmente ya en la versión Windows Server 2012 eso ya está más que simplificado. Todo a través de algo que se llama el Server Manager. El Server Manager va a ser el punto focal de muchas de las tareas administrativas o de los sysadmins que van a realizar en Windows Server 2012. De manera que los usuarios, las sesiones y las máquinas virtuales se van a ver en un solo lugar. Adicionalmente a eso que vamos a poder publicar nuestras aplicaciones en nuestros escritorios. Hay dos métodos para publicar nuestras aplicaciones dentro de un escritorio virtual. Están las Remote App y está la virtualización de aplicaciones API. El Remote App es, digamos que similar al RDS o al Terminal Services, solamente que en vez de entregarle toda la sesión y todo lo que conlleva dentro de un escritorio, es poderle entregar al usuario solamente el aplicativo que necesita, pero todo el procesamiento de ese aplicativo que lo necesita lo está haciendo el RDS, no lo está haciendo la propia máquina. En cambio, Application Virtualization, ¿sí? Utiliza los recursos de la máquina, pero a su vez podemos nosotros crear, digamos, la implementación de estas aplicaciones de forma empaquetada, entregarlas como un servicio en la red, de tal manera que los usuarios tengan la posibilidad de utilizar este aplicativo y adicionalmente pues poder brindarle a los usuarios versiones actualizadas de estas aplicaciones o de estos paquetes virtualizados de manera que se distribuye el paquete de esa nueva aplicación y los usuarios pueden seguir trabajando en la antigua y a medida de forma paulatina con el uso, pues se le brinda el acceso al aplicativo con la última versión. O podemos nosotros permitir a ciertos usuarios que trabajen con aplicaciones antiguas o aplicaciones que no sean compatibles en otros sistemas operativos, ¿sí? Y de tal manera también controlar los accesos concurrentes de estos aplicativos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente pues tener una administración centralizada, pues estos temas pues enfocados al usuario. Es más, realmente podemos nosotros manejar todo el tema de actualizaciones de forma inteligente, o como algunos llaman los parches, utilizando pues tecnologías como WSUS, pero más allá de eso,
podemos utilizar lo que es System Center 2012, de tal manera que podemos hacer un escaneo y podemos hacer las actualizaciones a máquinas virtuales y sesiones en cuanto a todo lo que tiene que ver con la implementación de aplicaciones, con la implementación de actualizaciones de sistema operativo, aplicaciones y otros servicios que tengan, ¿sí? Que podamos hacer esto realmente a través de herramientas como Configuration Manager, como tal. Y en el caso, pues digamos, de las máquinas virtuales, apoyarlo con Configuration Manager y Virtual Machine Manager. ¿Mm? La idea es que podamos nosotros, en el caso, digamos, por ejemplo, versus a las máquinas virtuales con las sesiones de RDS, ¿sí? A cada máquina virtual pues se le tendrá que entregar sus actualizaciones como si fuese un PC normal. En cambio en RDS, dependiendo si es apto para el escenario, en RDS podemos nosotros actualizarlo por servidor, solamente requiriendo pues un parche por servidor, pues de tal manera que pues se prevenga pues todo el tema de la sobrecarga en cuanto a este tema administrativo de las actualizaciones. También tenemos la posibilidad que algo que no se podía utilizar y es lo siguiente, o no era fácil. Por ejemplo, en el caso de los escritorios virtuales, hay dos tipos de escritorios que yo les contaba, los agrupados o dinámicos y los escritorios personales o personalizados. Un escritorio personal es un escritorio persistente. En el caso de un escritorio en conjunto o en pool, es un escritorio que realmente no es persistente y es muchísimo más difícil en cuanto a temas de actualizar la imagen base, ¿correcto? Pues para que las demás máquinas virtuales reciban esas actualizaciones. Ya hay la posibilidad que nosotros podemos alimentar de actualizaciones a esa imagen maestra y que los usuarios utilicen la última imagen sin ningún problema. ¿Mm? También tenemos la posibilidad de extender pues todo este tema de de la administración de escritorios, ¿sí? De una manera muy práctica. De manera que vemos todas las sesiones y las máquinas virtuales en una sola consola y las aplicaciones y pues, los sistemas operativos y dispositivos que están involucrados. Vamos a hacer una demo, ¿sí? Entonces permítanme un segundo, yo voy a compartir mi escritorio. A ver, a ver. Permítame un segundo. Ok, listo. Les voy a explicar como un poquito el escenario que yo tengo para que ustedes tengan claridad. Estoy en estos momentos haciendo este webcast sobre Windows Server 2012 versión candidata, teniendo en cuenta que pues, ya la otra semana ya se lanza la versión a disponibilidad al público, que es el RTM en septiembre 4, pero pues sin embargo es la versión que pues tenemos acceso en este momento, ¿correcto? Y de template, en este caso tenemos Windows 8, que ya es la versión RTM, que ya es la versión final. En este caso, este es un Hyper-V en el cual yo me encuentro. Este Hyper-V está unido a un dominio, el controlador de dominio está dentro de la máquina virtual. Hay que aclarar de una vez, pues que pues esto no es, esto es una mala práctica que estamos haciendo, pero esto es para propósitos, para poderles mostrar yo la demo. ¿Sí? Esto es para propósitos de yo mostrarles la demo porque pues para todo este tema de VDI necesariamente requerimos directorio activo. Como ustedes sabrán en toda solución, en mayoría requiere un directorio activo. ¿Vale? Entonces pues este es el escenario que yo tengo, ¿sí? Pues para poderles mostrar. Tenemos acá el Server Manager. Y en el Server Manager, en este caso, bueno, tengo yo acá Hyper-V y Hyper-V, bueno, está el controlador de dominio y está un template listo que ya ha sido habilitado el SysPrep, ¿correcto? Que el SysPrep es necesario para todo el tema de implementación de imágenes en equipos de escritorio y portátiles y pues todo dispositivo que sea un Windows PC o en el caso de las máquinas virtuales que se utilicen en VDI. De tal manera que el sistema operativo esté listo para duplicación y que no tenga ningún rastro en cuanto a tema de arquitectura de hardware, identificadores de seguridad y en otros temas que realmente pueden hacer la máquina, el PC o la máquina virtual única, ¿sí? Que en este caso, pues al ser una plantilla, ¿sí? Ya lista, pues en este caso se va a avanzar
tal manera que la duplique y ya en el momento que ya duplique y haga el primer arranque o el OOB, pues ya realmente pues ya tendrá su propia identidad. Entonces, acá hay algo que se llaman servicios de escritorio remoto. Entonces, hay algo que digamos en este caso son los temas de inicio rápido. En este caso, pues tenemos un diagrama de los servicios que están, digamos, instalados y los servicios que están pendientes por implementar. En este caso hay un servicio muy importante que es el host de virtualización, ¿cierto? Realmente estos servicios normalmente van dependiendo del escenario en equipos aparte o pueden ir en una misma máquina, pero pues realmente el escenario pues debe estudiarse. Normalmente en escenarios muy sencillos puede ir todo en un solo equipo, pero ahora realmente hay que tener en cuenta que los escritorios virtuales requieren algo que se llama alta disponibilidad, que pues para ello debemos tener algo que se llaman los servicios de conmutación, los clústeres por conmutación de error de Microsoft, ¿correcto? Entonces a eso pues debemos tener en cuenta el dimensionamiento de un clúster y ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero bueno, pues realmente ese no es el foco de la charla, sí, porque pues una cosa es alta disponibilidad, otra cosa es alta disponibilidad sobre BDI, y pues estamos introduciendo como el tema de BDI para las personas que quieran conocerlo, y más en la versión 2012. Entonces, bueno, está el rol de host de virtualización de escritorio remoto o el Remote Desktop Virtualization Host. En este caso, para que pueda utilizarse este rol, tiene que ser Hyper-V. Tiene que ser Hyper-V y en este caso, pues significa que este host hospeda pues máquinas virtuales para funcionar en un entorno de VDI. Tenemos lo que es el host de sesión, que en este caso, pues, eh, se requiere para los temas de aplicaciones remotas, ¿cierto? Está también lo que es el tema de los agentes de conexión, el Connection Broker, de tal manera que es el que orquesta, de manera que podamos nosotros poder ver, ¿sí? En alguna parte, acá en colecciones, las conexiones que tiene actualmente. Si el caso el usuario se llega a desconectar, el usuario puede recuperar nuevamente su escritorio virtual o su sesión, ¿cierto? También el agente de conexiones en otros tipos de implementaciones como las granjas de RDS es necesario de tal manera que todos se conectan a este punto y puede saber en qué servidor inició su sesión para poder recuperar su sesión. Tenemos lo que es la puerta de enlace, lo que yo les mencionaba al principio, que en este caso para podernos conectar desde afuera vía internet por el puerto 443 y acceder a nuestros recursos de manera segura y poder integrar pues, también lo que son los servicios de política de red de Windows, que es otro tema muy importante. También sin olvidar el conocido rol de licenciamiento de RDS o lo que llamaban antes el TS Licensing Server, y el servicio de acceso web, que en este caso es un portal web que nos va a permitir acceder desde equipos Windows a nuestro escritorio virtual, ¿cierto? O en el caso, digamos, pues ya podemos tener acceso por una puerta de enlace desde afuera con un cliente de escritorio remoto pues, a nuestro escritorio a nuestro escritorio virtual, ¿vale? Em, Listo. Entonces, bueno, pues acá tengo los roles acá implementados, es muy sencillo la implementación, pues sabrán el porqué de la implementación por los recursos que tenemos en este momento. Y a eso pues están las famosas colecciones, ¿cierto? Los famosos pools. Entonces yo puedo ir a tareas y yo puedo ir a algo que se llama crear colección de escritorios virtuales. Bien, en este caso, pues primero me pide un directorio activo y me pide tener un usuario o grupos de usuarios que contengan acceso a estos escritorios, tener una plantilla o tener ciertos pormenores de los roles que ya debería tener. Entonces vamos a crear un pool, en este caso vamos a crear pool ejemplo 1, ¿vale? Siguiente, lo que yo les hablaba. Entonces acá dice agrupados o personal. Entonces, fíjense en los agrupados, crea los escritorios virtuales a partir de una plantilla, creación de escritorios a partir de una plantilla y podemos almacenar inclusive la configuración del usuario en un disco de perfil de usuario. Es decir, una de las nuevas características de Windows Server 2012 es que tenemos la posibilidad, en el caso de RDS, dependiendo de su tipo de implementación, poder separar la información de los usuarios y que se almacene en un disco duro virtual por cada usuario, ¿correcto? De tal manera que cada usuario tenga su propio VHD y dentro de su propio VHD tenga su perfil de usuario. Ya podemos decidir
¿qué tanta parte podemos almacenar en ese VHD? Si todo el perfil del usuario o almacenamos cierta información dentro del VHD. Similar a lo que trabajamos con la dirección de carpetas. ¿Sí? Y bueno, realmente hay otra, en el caso del personal, fíjese que el personal pues no se basa ya en no depende digamos de una plantilla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una asignación permanente a ese escritorio virtual y pues ya tiene un acceso administrativo a ese escritorio virtual por parte del usuario. Podemos decidir nosotros, uy, disculpe, se me fue el cursor o el puntero. Podemos decidir nosotros si Windows Server 2012 va a administrar la creación de los escritorios virtuales o nosotros lo vamos a administrar. Entonces es lo que llaman pool administrado o pool no administrado, ¿vale? Entonces vamos a crear un pool administrado, de tal manera que podemos basarnos en una plantilla que va a ser duplicada, que tiene que tener un sysprep especial, no es el sysprep que ustedes conocen, que es sysprep/ob/generalize, ¿correcto? Sino que adicionalmente hay que introducir un comando, un parámetro que diga, disculpen, que en este caso se llama la modalidad de máquina virtual, que es algo que se utiliza ya para provisionar servicios en Windows 8 o Windows Server 2012 relacionado pues al tema de todo el tema de máquinas virtuales, ¿vale? La plantilla debe tener como mínimo 1024 eh, megabytes o 1 giga, lo que ustedes conocen. ¿Qué pasa si yo hago esto? Fíjense que si yo me voy aquí, pues fíjese que acá pues, no nos va a dejar. Entonces, tiene que haber un mínimo en la plantillita de escritorios virtuales. Ahora, pues el soportado es 1 giga, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que pues vaya a funcionar todo ahí. Tienen que tener en cuenta que pues debemos calcular la carga de trabajo que van a tener las máquinas virtuales. Entonces, similar a lo que nosotros trabajamos en un PC, tanta memoria requerimos para nuestras tareas del día a día. Perdón. Podemos manejar nosotros el tema de, pues, primero, que podamos asignar automáticamente a los usuarios el escritorio virtual, pues cada vez que tengan acceso, que se conecten por primera vez, o se puede deshabilitar la asignación automática pues, de usuario en cuanto a estos escritorios. ¿Sí? Y agregar las cuentas de usuario, pues, en estos casos, al grupo de administradores locales. Esto sí es en el caso de los escritorios personales. Ya en el caso de los escritorios agrupados, esto ya es muy distinto. Porque digamos, yo selecciono acá la plantilla, ¿cierto? Y bueno, a esto pues van ligadas unas configuraciones de sysprep, ¿correcto? Que es muy importante. A esto asignamos una zona horaria que ya van a tener de una de nuestras máquinas virtuales, ¿cierto? Vamos a decir el nombre, el directorio activo y en qué unidad organizacional se van a almacenar los equipos que se van a unir al dominio, ¿sí? Las máquinas virtuales que se van a unir al dominio para el servicio de BDI. Acá en este caso tenemos los grupos de usuario que van a estar autorizados. Por defecto están usuarios del dominio. Pero sin embargo podemos cambiar cuáles son los usuarios que están autorizados para acceder a este servicio. ¿Cuántos escritorios virtuales se crearán a partir de esta plantilla? El prefijo que tendrán. Entonces en este caso vamos a hacer tp testpool guión y en este caso pues va a llevar un sufijo que va a empezar con un sufijo desde el 0 y pues va a estar numerándose desde el 1, desde el 2, desde el 3, etcétera. Solamente vamos a crear 2 escritorios virtuales. Le vamos a decir en dónde los va a crear. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Los voy a almacenar en una ruta especial, que en este caso es que es otro disco duro, y los voy a almacenar acá en esta carpeta que es BDI-BM, ¿vale? Entonces, los vamos a almacenar acá y podemos habilitar, en este caso, si los escritorios, en el caso que son en conjunto, o sea, escritorios por conjunto, no personales, si van a tener rollback, es decir, van a perder todos los cambios en el momento que el usuario cierre la sesión. Y aquí están los famosos discos duros de perfil de usuario, lo que yo les contaba, de tal manera que cada usuario
tiene su propio disco duro virtual, ¿cierto? Y pues puede almacenar su información, ¿no? Para ello, para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros, para este requisito, para poderlo cumplir, tiene que, primero, eh, habilitarse la compartida. En este caso, perdón, acá, en este caso, pues los usuarios autenticados y, bueno, pues, este sistema lo agregó previamente, ya que, digamos, hice la validación para la demo. Pero realmente acá debe ir el nombre, debe ir en la cuenta de equipo, acá dentro de los permisos, ¿cierto? Que debe tener pues los privilegios pues para poder acceder a esta compartida, a este recurso compartido. Los servidores de la colección deben tener permisos de control total en el recurso compartido del disco de perfil de usuario y el usuario actual, o sea, en este momento el que está haciendo esta acción, debe pertenecer al grupo local de administradores del servidor. ¿Vale? Entonces vamos a decirle acá, // central.bdi.local y acá le vamos a decir UP y un tamaño máximo de los discos duros de perfil. ¿Vale? Entonces acá está la información, un resumen, el nombre, va a ser agrupado, administrador, vamos a crear dos maquinitas a partir de esta plantillita creada en Hyper-V. Obviamente esta plantillita es como preparar una imagen de referencia del sistema operativo y que pues debe llevar su sysprep con su modalidad de máquina virtual. ¿Vale? Ok, espérenme un segundo porque no encuentro el nombre de la central, no encuentro, por ejemplo, Virtual Disco Template porque no existe. Háblame un segundo, por favor, yo lo miro acá que está sucediendo a ver, que falló un segundo porque se había deshecho el pulpes para mostrar que realmente esto, para crear el paso a paso. Encuentro el nombre especificado en la red. Permítame un segundo. Barra central. Barra central. Dame un segundo a ver. Bien, voy a hacer algo que en este caso voy a crear nuevamente la carpeta del recurso compartido. A ver, en este caso va a ser user profile, virtual disk, propiedades. No, esto no, se debe cerrar, esto no va acá. A ver. Ok, siguiente. Siguiente. Acá, ahora, acá en este caso la unidad organizacional, los grupos de usuario, en este caso donde se van a almacenar las máquinas virtuales. Vamos a dejar mejor otra ruta. A ver.
User Profile Virtual Disk. Creamos nuevamente la... Vamos a ver qué pasó. Quitar, en este caso acá usuarios autentificados. Y aquí en la máquina, en este caso la máquina es la que va a tener privilegios para acceder. Que se llama central. Y voy a hacer nuevamente una validación. Que en este caso la validación que voy a hacer es si se encuentra el disco duro de la plantilla. Entonces aquí está. Entonces no tendríamos por qué tener inconvenientes para esto. Entonces, voy a entrar a un CMD, voy a hacer un use. A ver. Netshare, UPVD, siguiente, crear. Bueno, uy, la verdad no, pues desconozco qué pudo haber pasado. Pudo haber pasado pues con la demo porque pues realmente pues, no tenía en cuenta pues este tema de que podía suceder pues este, este, este error. Pues la verdad estoy pues apenado pues que pues suceda pues pues este tema en este momento pues que no encuentre ninguna ubicación. Pero sin embargo pues vamos a continuar pues con la presentación. Con la presentación. Bien. Bueno, digamos de una de las cosas que yo hablaba en este caso, están los discos de usuario, ¿cierto? Que en este caso la información del usuario y las configuraciones son almacenadas en un VHD por separado. Y pues realmente pues esto ayuda a simplificar todo el tema de la implementación de VDI. También tenemos lo que es el tema de file share, de tal manera que nos permite asegurar el rendimiento distribuyendo pues, el rendimiento a todos los usuarios a nivel de máquinas virtuales o de sesiones, distribuyendo los recursos tales como banda ancha, a nivel de CPU, de consumo, la entrada y las salidas, y esto lo podemos aplicar tanto en sesiones de RDS si utilizamos este tipo de virtualización, como a nivel de máquinas virtuales. También en el caso cuanto al tema de las mejoras de la plataforma de virtualización, ya en el caso de la alta disponibilidad tenemos soporte hasta 32 nodos, cosa que es muy bueno saber esto, porque realmente en versiones anteriores teníamos la posibilidad de hacer clústeres de 8 y 16 nodos, dependiendo de la edición que tuviéramos en Windows Server 2008 R2. Y adicionalmente, pues el tener 4000 máquinas virtuales por clúster, que es lo soportado. En cuanto al tema de la resiliencia y el tema del escalamiento en la plataforma, que son más flexibles, y en este caso Microsoft VDI puede ser pues, sencillo en estos casos, pues para todo el tema de su implementación. ¿Vale? Cuanto a otros temas, VDI en este caso soporta opciones económicas de almacenamiento, tales como almacenamiento a través digamos, a través de red diferentes a SAN, que vemos, por ejemplo, en el caso son los recursos compartidos, o también en el caso de mejoras para el soporte en almacenamiento DAS, en almacenamiento local, ¿correcto? También en cuanto al tema de mejoras a nivel de virtualización de aplicaciones, que digamos en cuanto a al aumento de densidad de las máquinas virtuales, pues reduciendo pues el tamaño del escritorio y reduciendo el número de servidores requeridos para las sesiones de host. Y en cuanto a las sesiones de host, en cuanto a este tema, mejoras también lo que habíamos hablado del tema de densidad y que manejamos una sola imagen, ¿sí? Opuesto a múltiples máquinas virtuales. En el caso que pues manejemos el método de sesión y no manejemos el método de máquina virtual, ¿correcto? Ya hay algo que en este caso, digamos, una de las mejoras en cuanto a esta versión de VDI son las siguientes.
Con respecto a todo lo que tiene que ver en el tema de RemoveFX, todo el tema de experiencia multimedia para los usuarios, en cuanto a lo que puedan trabajar de esos procesos a nivel de LAN o WAN, ¿correcto? Pueden, digamos, trabajar a nivel de GPUs, de hardware o de software, un entorno rico de multimedia, redirección de dispositivos USB y a la vez el soporte de entrada de dispositivo multitouch en sesiones remotas, aceleración WAN, el tema de single sign-on y adicionalmente a todo el tema de todo lo que tiene que ver con RemoveFX en gráficas adaptativas. ¿Eso qué quiere decir? De tal manera que en el caso, digamos, del escenario donde se esté accediendo al escritorio virtual, hay una renderización progresiva, de tal manera que pues, se va construyendo el respectivo contenido a partir de los códecs que están optimizados para estos propósitos, pues se puede entregar el contenido multimedia pues, sin sacrificar pues, ciertos temas que pues, acobijan a estos temas de red, que el tema de multimedia pues era, digamos, un reto trabajar BDI, pero hoy por hoy pues ya se puede utilizar a través de tecnologías de gráficos adaptativos, de optimizaciones en cuanto a streaming, en cuanto a temas de transporte, ¿sí? Transporte inteligente, ¿sí? En cuanto al tema de los protocolos de transporte y pues, temas con lo que tiene que ver con multitouch, en tema de DirectX, entre otras. Bien. Ya digamos, entre una de las cosas dentro de RDS, tenemos una plataforma sencilla de administrar y de implementar una experiencia y tres métodos de implementación. Dependiendo pues de la situación y a la vez de los costos, pues tenemos la posibilidad de elegir el respectivo modelo, ¿sí? De lo que habíamos hablado, ya sea por pool, ya sea por sesión o ya sea por escritorio personal. Aquí como una gráfica que les presento, que en este caso pues es una puntuación por estrellas, que dependiendo hablábamos que el escritorio personal es igual a un PC, porque realmente tiene su propio PC y sabemos que en cada PC tiene su propia personalización. Pero sin embargo, en el caso de los pools, podemos llegar a lograr una personalización si utilizamos tecnologías de virtualización del estado del usuario, tales como los perfiles móviles, las carpetas redirigidas, utilizar estas nuevas tecnologías de que el perfil pues ya no se almacene, digamos, en un file server, sino que lo almacenemos a través de discos duros virtuales, que es el User Profile Virtual Disk. Y en ese caso también, en el caso de las sesiones de terminal, podemos llegar a utilizar eso, pero pues en el caso de terminal services, al manejarse por sesiones, la personalización podría llegar a ser menor. En cuanto a la compatibilidad de aplicaciones, bueno, realmente depende, digamos, del escenario, ¿cierto? Más que todo, pues, el escenario apropiado para la compatibilidad de aplicaciones son las máquinas virtuales. En cuanto al tema de la administración de las imágenes, dependiendo del caso de las sesiones, y pues eso va disminuyendo en cuanto al tema de la administración de las imágenes, digamos en cuanto a temas de que es menos fácil, es más complejo, ¿sí? A medida que pues, se va personalizando el tema, ¿correcto? Digamos, sería un escritorio personal o personalizado, pues el uso de una imagen pues no es, digamos, sencillo a uno, porque ya sería un entorno propiamente para este usuario. Y la efectividad en costos, dependiendo del modelo que ustedes elijan, digamos, dependiendo, un modelo estandarizado puede llegar a ser económico versus a un entorno flexible, versus, digamos, a un entorno, digamos, personalizado. Pero eso depende mucho del escenario, ¿sí? O sea, en este caso, no podríamos poner porque cada compañía es única. Entonces tenemos el escenario de escritorios virtuales personales por pools, pero utilizando los discos virtuales de perfil de usuario. Y tenemos las sesiones. Pero esto todo lo combinamos con Application Virtualization, ¿vale? Y que en ese caso, dependiendo de esto, realmente pues los costos tanto de almacenamiento como de cómputo y administración se van disminuyendo. Y a la vez pues todo el tema de tareas operativas y de esfuerzo.
Solamente pues podemos, a partir de nuestro escenario, decidir cuál es el mejor modelo, ¿correcto? Ya en el caso del escritorio personal, ya para resumir, cada imagen, en este caso, en el escritorio personal equivale a sistema operativo, aplicaciones y datos de usuario y una imagen personal. Y a la vez, pues en este caso, los costos que acarrea pues, el tema de la implementación, en el caso de los pools, se ve reducido y podemos utilizar inclusive almacenamiento DAS. Teniendo en cuenta que el almacenamiento DAS es muchísimo más económico que el de SAN. Bueno. Bueno, señores, pues la verdad, eh, les agradezco de todas maneras, muchas gracias. Realmente, pues me pido yo disculpas, la verdad, pues nunca pues me había pasado pues que fallara así como una demo del tema de BDI, porque pues ya he hecho muchos eventos virtuales de Microsoft con el tema de BDI. Pues bueno, pues no puedo